En los días en que el Mesías, Jesús de Nazaret, comenzaba a recorrer las aldeas y ciudades de Galilea, proclamando la inminencia del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia, su voz resonó con un llamado inconfundible, invitando a hombres comunes a un propósito extraordinario. Entre aquellos que escucharon y respondieron, se encontraba un hombre de nombre Santiago, hijo de Alfeo. Su nombre, que en hebreo significa suplantador o el que sigue, ocultaba una vida que, aunque aparentemente sencilla, estaba a punto de ser transformada por completo por la gracia divina. Poco se conoce de la vida de Santiago, hijo de Alfeo, antes de su encuentro con Jesús. No era un hombre de gran fama ni de prominencia social. Las Escrituras lo mencionan en las listas de los 12 apóstoles, lo que por sí mismo es un testimonio de la elección soberana de Cristo. Se le diferencia de Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, quien era parte del círculo más íntimo de Jesús. Para evitar confusiones, a menudo se le conoce como Santiago el Menor o Santiago el Joven, quizás por su edad o por distinguirlo de su homónimo más prominente. Algunos estudiosos sugieren que Alfeo, su padre, podría ser la misma persona que Cleofás, lo que lo vincularía familiarmente con Jesús, como un primo hermano a través de María, la esposa de Cleofás, quien se menciona al pie de la cruz. Sin embargo, esta conexión permanece en el reino de la tradición y la especulación, no de la certeza canónica. Su llamado ocurrió, al igual que el de muchos otros, en el contexto de la vida ordinaria. Jesús, caminando junto al mar de Galilea, o quizás a través de un campo cultivado, pronunció la invitación a Santiago para seguirle. Esta no fue una súplica, sino una orden cargada de autoridad, una voz que penetraba el corazón y el alma, exigiendo una respuesta inmediata y sin reservas. Santiago, con una obediencia que trascendía la razón humana, abandonó su oficio, sus lazos familiares y las comodidades de su vida anterior para embarcarse en una senda desconocida, impulsado por una convicción que solo la presencia del Mesías podía inspirar. Su respuesta al llamado divino fue tan radical y completa como la de Pedro, Andrés, Juan o Mateo. Al igual que los otros 11 elegidos, Santiago, hijo de Alfeo, se convirtió en un compañero constante de Jesús durante los 3 años de su ministerio público. Fue testigo ocular de los milagros que desafiaban las leyes de la naturaleza y de la razón, la multiplicación de los panes y los peces que alimentó a miles con unas pocas provisiones, la sanación de ciegos, cojos y paralíticos, la expulsión de demonios que atormentaban a los poseídos y la resurrección de los muertos, incluyendo a Lázaro de Betania. Cada uno de estos prodigios era una manifestación palpable del poder de Dios, obrando a través de Jesús, una confirmación de su identidad como el ungido de Israel y el Salvador del mundo. Santiago escuchó de primera mano las enseñanzas transformadoras de Jesús, las parábolas que revelaban los misterios del reino de los cielos, el sermón del monte, con sus bienaventuranzas y sus mandamientos radicales de amor y justicia, y las discusiones teológicas que exponían la hipocresía de los fariseos y los escribas. Absorbió la sabiduría divina que emanaba del Maestro, una sabiduría que iba más allá de la ley escrita y penetraba en las intenciones del corazón. Estas lecciones no solo informaban su mente, sino que moldeaban su carácter, preparándolo para el rol fundamental que desempeñaría en la iglesia primitiva. Su presencia discreta en los evangelios no debe interpretarse como una falta de importancia. Por el contrario, su inclusión explícita en las listas apostólicas subraya su elección directa por Jesús y su papel esencial en el grupo fundador de la Iglesia. Santiago el Menor fue parte del equipo que Jesús envió en misiones preliminares para proclamar el reino, sanar a los enfermos y expulsar demonios, experimentando de primera mano el poder que el Maestro les había delegado. Esta experiencia práctica en el ministerio forjó su fe y su dependencia del Espíritu Santo, preparándolo para un futuro de servicio audaz y sacrificial. Aunque las Escrituras no detallan sus palabras o acciones individuales con la misma frecuencia que las de Pedro o Juan, la figura de Santiago, hijo de Alfeo, representa al discípulo fiel y silencioso, al que cumple su vocación con dedicación y sin buscar el protagonismo.
Su presencia constante en el séquito de Jesús, aprendiendo y sirviendo, es un testimonio de la profundidad de su compromiso. Él fue uno de los 12 testigos originales de la vida, muerte y resurrección del Mesías, una verdad que se convertiría en el fundamento de su predicación y en la razón de su futura prominencia. El pescador o recaudador de impuestos de Galilea había sido transformado en un apóstol, listo para enfrentar los desafíos de un mundo que necesitaba desesperadamente la luz del Evangelio. Si te está gustando descubrir el contexto histórico de los apóstoles, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la Palabra de Dios y sus misterios. La vida de Santiago, hijo de Alfeo, como la de los otros 11 apóstoles, fue puesta a prueba y moldeada en el crisol de los eventos más trascendentales de la historia de la salvación. Tras años de aprendizaje a los pies del Maestro, escuchando sus enseñanzas y siendo testigo de sus milagros, llegó el tiempo del cumplimiento de las profecías más dolorosas, aquellas que hablaban del sufrimiento y la muerte del Mesías. Santiago fue un testigo silencioso, pero impactado de los acontecimientos que marcaron la última semana de Jesús en la tierra. Estuvo presente en la solemne última cena, donde Jesús instituyó la Eucaristía, un rito sagrado que sería el corazón de la comunión de los creyentes por los siglos venideros. Aunque los evangelios no registran sus palabras específicas, se puede imaginar su asombro al escuchar las palabras de Jesús sobre su cuerpo y su sangre y su anuncio de la traición inminente. Participó en la tristeza y la confusión que embargaron a los discípulos en el huerto de Getsemaní, aunque quizás no formó parte del círculo más íntimo que acompañó a Jesús en su agonía más profunda. La traición de Judas y el arresto brutal de su maestro deben haber sido un golpe devastador para la fe de Santiago, al igual que para la de sus compañeros. La esperanza mesiánica de un rey terrenal parecía desmoronarse con cada cadena que ataba a Jesús. En las horas oscuras que siguieron, Santiago, como los demás discípulos, experimentó el miedo, la confusión y la desilusión. La crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios al que habían seguido y en quien habían puesto todas sus esperanzas, fue un espectáculo desgarrador. Ver a su maestro humillado, torturado y clavado en un madero, debió haber sido una experiencia traumática que probó los límites de su fe. A diferencia de Juan, quien permaneció al pie de la cruz, la mayoría de los apóstoles, incluido Santiago, probablemente se dispersaron, ocultándose por temor y desesperanza. Las profecías que antes iluminaban, ahora parecían envueltas en un velo de tragedia y fracaso. El Mesías, el Rey de Israel, había muerto. Sin embargo, la desesperación no duró para siempre. Al tercer día, la luz de la resurrección irrumpió en la oscuridad, transformando la tristeza en una alegría inefable. Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los testigos presenciales del Cristo resucitado. Las Escrituras no detallan un encuentro individual específico con él, como con Pedro o Tomás, pero su inclusión entre los apóstoles que vieron y hablaron con el Señor resucitado es incuestionable. Este encuentro con el Jesús victorioso, con las marcas de la crucifixión pero glorificado, disipó toda sombra de duda y restauró su fe, dándole una certeza inquebrantable en el poder de Dios sobre la muerte y el pecado. La resurrección redefinió por completo la misión del Mesías, revelando su reino no como uno terrenal y político, sino como uno espiritual y eterno. Durante los 40 días que Jesús permaneció con sus discípulos después de su resurrección, Santiago continuó aprendiendo. Escuchó al Maestro explicar las Escrituras, revelando cómo todo lo concerniente a él se había cumplido en su pasión y resurrección. Fue testigo de la gran comisión, el mandato de Jesús de ir por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta instrucción, pronunciada con autoridad divina, marcó el nuevo propósito de sus vidas, transformándolos de seguidores en embajadores globales. La ascensión de Jesús al cielo, presenciada por Santiago y los demás apóstoles desde el Monte de los Olivos, fue un momento de partida y promesa. Mientras Jesús era elevado, una nube lo recibió, ocultándolo de sus ojos.
Esta no fue una despedida final, sino la promesa del regreso glorioso del Señor y la anticipación de la venida del Espíritu Santo. Siguiendo las instrucciones del Maestro, Santiago se reunió con los otros apóstoles, las mujeres piadosas y los hermanos de Jesús en el aposento alto de Jerusalén, perseverando unánimemente en la oración y la expectación. Allí esperaron con un corazón lleno de anhelo y obediencia la venida del poder prometido. 10 días después de la ascensión, en el glorioso día de Pentecostés, la promesa se cumplió de manera espectacular. Repentinamente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento transformador infundió en Santiago y los demás una audacia y un poder sobrenaturales. El temor desapareció, la confusión se disipó y una nueva comprensión de la misión llenó sus almas. El Espíritu Santo los capacitó para llevar el testimonio de Jesús resucitado a todas las naciones, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. Así, Santiago, hijo de Alfeo, fue forjado a través de la pasión, redimido por la resurrección, empoderado por la ascensión y ungido por el Espíritu en Pentecostés. Estos eventos no solo confirmaron su fe, sino que lo transformaron en un columna de la iglesia primitiva, un apóstol listo para enfrentar las grandes tareas que Dios tenía para él. De un discípulo discreto, se había convertido en un vaso elegido, lleno del poder divino, listo para llevar la luz de Cristo a un mundo que aún yacía en tinieblas. Tras el glorioso derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la iglesia de Jerusalén se convirtió en el corazón palpitante del movimiento cristiano. Miles de almas se sumaban cada día a los discípulos, y la necesidad de un liderazgo sabio y piadoso se hizo imperativa para guiar a esta creciente comunidad. Fue en este contexto vital donde Santiago, hijo de Alfeo, emergió no solo como uno de los 12 apóstoles, sino como una figura de autoridad preeminente y respeto inmenso, a menudo conocido y venerado como Santiago el Justo, aunque su nombre aparece de forma discreta en las listas de los apóstoles en los Evangelios. Los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de Pablo lo presentan con una prominencia innegable en la vida de la iglesia primitiva de Jerusalén. Después de la partida de Pedro de Jerusalén, tras su liberación milagrosa de la prisión, Santiago asumió un rol de liderazgo principal y obispo de la ciudad sagrada. No era un liderazgo carismático como el de Pedro, sino uno cimentado en su profunda piedad, su conocimiento de la ley y su inquebrantable adhesión a la justicia, lo que le valió el epíteto de el justo. Su discernimiento y su sabiduría eran muy valorados por todos los creyentes. El momento más significativo que subraya su autoridad fue el Concilio de Jerusalén, celebrado alrededor del año 49 o 50 después de Cristo. En este concilio crucial surgió una disputa teológica que amenazaba con dividir a la iglesia naciente. ¿Debían los gentiles convertidos al cristianismo someterse a la ley mosaica, incluyendo la circuncisión? Los apóstoles y los ancianos se reunieron para debatir este asunto fundamental. Después de que Pedro y Bernabé expusieran sus argumentos a favor de la libertad de los gentiles de la ley mosaica, fue Santiago quien pronunció la decisión final y autoritativa que guió el camino de la iglesia. Su intervención fue serena, pero decisiva, con una sabiduría que conciliaba la tradición judía con la nueva revelación en Cristo. Santiago citó las Escrituras, específicamente al profeta Amós, para demostrar que la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios era parte del plan divino desde tiempos antiguos. Su veredicto fue que no debían imponerse cargas innecesarias a los gentiles convertidos, sino que debían abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Esta decisión, dictada con la autoridad de un líder, fue aceptada por todos y se convirtió en la norma de conducta para la Iglesia en lo que respecta a los gentiles, asegurando la unidad y la expansión del Evangelio más allá de las fronteras judías. La influencia de Santiago no se limitaba a los concilios.
Era una figura central en la vida diaria de la comunidad de Jerusalén. Su piedad personal era legendaria. Se dice que pasaba tanto tiempo de rodillas en oración, que sus rodillas se habían endurecido como las de un camello. Era un hombre de estricta observancia de la ley, pero con un corazón lleno de gracia, lo que le permitía ser un puente entre los judíos cristianos más conservadores y la creciente comunidad de gentiles. Su vida ascética y su dedicación a la santidad lo convertían en un ejemplo vivo de la fe, un testimonio de que la justicia no era solo un ideal, sino una práctica diaria. Las epístolas de Pablo también dan testimonio de la prominencia de Santiago. En su carta a los Gálatas, Pablo lo menciona como uno de los pilares de la Iglesia, junto con Cefas, Pedro y Juan, quienes extendieron a Pablo y Bernabé la diestra en señal de comunión, reconociendo su ministerio a los gentiles. Esta referencia no es menor. Sitúa a Santiago en la cima de la jerarquía de la Iglesia primitiva, como una de las figuras más respetadas y con mayor peso teológico y moral. La frase pilares denota su papel fundamental en sostener la estructura y la doctrina de la joven Iglesia. Además, la tradición le atribuye la autoría de la Epístola de Santiago, un libro canónico del Nuevo Testamento. Esta carta, dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, enfatiza la importancia de la fe acompañada de obras, la perseverancia en la prueba, el control de la lengua y la práctica de la justicia social. Es un texto con una teología práctica y un fuerte componente ético que resuena con la reputación de Santiago como el justo y con su preocupación por la vida piadosa y la integridad moral de los creyentes. La Epístola de Santiago complementa la enseñanza paulina sobre la fe, mostrando que la fe verdadera se manifiesta en una vida transformada. Así Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol inicialmente discreto en los evangelios, se reveló como un líder providencial para la iglesia primitiva. Su sabiduría en el Concilio de Jerusalén, su piedad personal, su autoridad reconocida por otros apóstoles y su influencia doctrinal a través de su epístola lo establecen como una figura indispensable en la historia del cristianismo. Fue el ancla en Jerusalén, el que mantuvo la unidad en medio de las tensiones y el que guió a la comunidad de creyentes en un periodo crucial de su desarrollo, preparando el terreno para la expansión global del Evangelio. Su vida de justicia y discernimiento se convirtió en un modelo para todos los líderes de la Iglesia, un testimonio de la gracia divina obrando en un corazón humilde y fiel. El liderazgo de Santiago el Justo en la Iglesia de Jerusalén no fue un asunto de breve duración, sino un ministerio prolongado y de profunda influencia que abarcó varias décadas después de la ascensión de Cristo y el advenimiento del Espíritu Santo. En un periodo de intensa tensión entre la tradición judía y la naciente fe cristiana, Santiago se erigió como un puente vital, un custodio de la ley y al mismo tiempo un pregonero de la gracia que se manifestaba en Jesús. Su autoridad moral y su reputación de piedad le ganaron el respeto no solo de los creyentes, sino también de muchos judíos ortodoxos, quienes admiraban su estricta observancia de las costumbres y su vida ascética. La Epístola de Santiago, atribuida a él y canonizada en las Escrituras del Nuevo Testamento, es un reflejo de su preocupación pastoral y su enseñanza. Dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, esta carta exhorta a los creyentes a una fe viva que se manifiesta en obras, advirtiendo contra la sola profesión de fe sin una transformación de la vida. Santiago enfatiza la paciencia en la prueba, la sabiduría que viene de Dios, el control de la lengua y la importancia de la justicia social, defendiendo a los pobres y oprimidos. Su mensaje era un llamado a la coherencia, a una fe que no fuera puramente intelectual, sino que se tradujera en una conducta intachable y en actos de amor hacia el prójimo. Esta carta no solo consolidó la doctrina para las comunidades judío-cristianas, sino que también estableció principios éticos duraderos para toda la Iglesia, resonando con su epíteto de el justo. A pesar de su veneración entre muchos judíos, su popularidad entre la gente común y su papel como conciliador, la creciente presencia y el rápido avance del cristianismo en Jerusalén no podían ser ignorados por las facciones más conservadoras y hostiles del judaísmo, en particular los saduceos y ciertos fariseos que veían en Jesús una amenaza a su autoridad y a la pureza de su tradición.
La proclamación de Jesús como el Mesías resucitado y la insistencia en que el templo y la ley mosaica encontraban su cumplimiento en él eran doctrinas inaceptables para ellos. La historia, tal como la relata el historiador judío Flavio Josefo en sus Antigüedades judías, sitúa el martirio de Santiago en un periodo de interregno, es decir, un tiempo en que no había un procurador romano firme en Judea tras la muerte del procurador Festo. Este vacío de poder fue aprovechado por el sumo sacerdote Ananías, hijo de Anás, un saduceo conocido por su intransigencia y su crueldad. Ananías vio en la ausencia de la autoridad romana una oportunidad para actuar con impunidad contra los líderes cristianos, y su primer objetivo fue Santiago, el pilar de la Iglesia de Jerusalén, cuya influencia era tan vasta que representaba una amenaza significativa para el statu quo religioso que él buscaba preservar. Alrededor del año 62 después de Cristo, Ananías convocó a un Sanedrín extraordinario, un consejo religioso judío, y llevó a Santiago y a algunos otros creyentes ante él. La acusación principal era la de haber transgredido la ley judía, una acusación falsa que buscaba justificar su condena. Ananías y sus aliados esperaban que Santiago, el hombre de reputación justa, renunciara a su fe en Jesús bajo presión o al menos que condenara a los nazarenos para salvar su vida. Era una estratagema para desautorizarlo públicamente y frenar la expansión del cristianismo en la misma cuna de la fe. Sin embargo, Santiago, el justo, no vaciló. Su respuesta ante el Sanedrín fue una audaz y serena proclamación de la divinidad de Jesús. Con la misma convicción que lo había llevado a seguir a Cristo años atrás, afirmó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, y que era el juez que vendría en las nubes para juzgar a vivos y muertos. Esta declaración, pronunciada con una autoridad inquebrantable, no solo fue un acto de fe, sino también de desafío a la autoridad del sumo sacerdote, quien consideraba blasfema tal afirmación. La escena se tensó, la esperanza de una retractación se desvaneció y el destino de Santiago se selló. La tradición, especialmente el relato de Eusebio de Cesarea citando a Hegesipo, detalla la brutalidad que siguió. Tras su valiente testimonio, Santiago fue llevado al pináculo del Templo de Jerusalén, el lugar más alto, con la intención de humillarlo públicamente y obligarlo a renunciar a Cristo ante una gran multitud reunida para la Pascua. Pero Santiago, lejos de retractarse, aprovechó el momento para proclamar aún más fuerte la divinidad de Jesús y su resurrección. Su voz resonó sobre la multitud, conmoviendo a muchos que comenzaron a dudar de la legitimidad de sus perseguidores y a exclamar, «Hosana al Hijo de David». Este acto de fe y evangelización final, en el umbral de la muerte, fue la gota que colmó el vaso de la ira de sus enemigos. Enfurecidos por su inquebrantable testimonio y por la respuesta positiva de algunos entre la multitud, los escribas y fariseos gritaron, «Oh, también el justo se ha extraviado», y procedieron a ejecutar su sentencia. Santiago fue arrojado desde la cima del templo. A pesar de la caída desde una altura tan grande, no murió instantáneamente. Todavía vivo, y con fuerzas, se levantó de rodillas, y con el mismo espíritu de su maestro, oró por sus perseguidores, «Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esta oración final, un eco del Calvario, selló su testimonio como un verdadero seguidor de Cristo. Pero la sed de sangre de sus enemigos no se sació con la caída. Algunos entre la multitud, o los mismos verdugos, se precipitaron sobre él. Un lavandero, con un palo de batán, un mazo pesado utilizado para golpear y blanquear la ropa, golpeó a Santiago en la cabeza, dándole el golpe final y fatal. Así, Santiago el Justo, obispo de Jerusalén y pilar de la Iglesia, entregó su espíritu. Su martirio, público y brutal, fue un acto de extrema violencia motivado por el odio religioso, pero se convirtió en un poderoso testimonio de la fidelidad cristiana, una semilla de sangre que nutriría el crecimiento de la fe en la ciudad santa y más allá. Su vida, dedicada a la justicia y a la proclamación de Cristo, culminó en un sacrificio que lo unió eternamente a su Señor. El eco del golpe fatal que cegó la vida de Santiago el Justo en el pináculo del Templo de Jerusalén no se desvaneció en el aire.
Por el contrario, resonó con una fuerza inusitada, provocando una onda de choque que se extendió por toda la ciudad santa y más allá, afectando tanto a la comunidad cristiana como a la sociedad judía en general. Su martirio, lejos de ser un acto aislado de violencia, se convirtió en un catalizador, un presagio y, paradójicamente, una fuente de fortaleza para la iglesia naciente. Para la comunidad cristiana de Jerusalén, la muerte de Santiago fue un golpe devastador. Él no era solo un apóstol, era su obispo, su líder moral, el pilar que había guiado a la iglesia a través de complejas tensiones teológicas y culturales. Su presencia había sido un ancla, un puente entre la tradición judía y la nueva fe en Cristo. La pérdida de una figura tan venerada y justa debe haber generado un profundo dolor, confusión y quizás un renovado temor a la persecución. Sin embargo, como a menudo ocurre en la historia de la Iglesia, la sangre de los mártires se convierte en semilla. La valentía inquebrantable de Santiago en su último momento, su oración de perdón por sus verdugos y su firme proclamación de Jesús sirvieron como un poderoso testimonio que, en lugar de aplastar la fe, la fortaleció. Los creyentes vieron en su sacrificio la imitación más pura de su Maestro, y esto inspiró una mayor fidelidad y una convicción más profunda en la verdad del Evangelio. La comunidad, aunque herida, se mantuvo unida, reafirmando su compromiso con el mensaje de Cristo. En la sociedad judía de Jerusalén, el martirio de Santiago provocó una reacción mixta, pero con una notable condena por parte de muchos. Flavio Josefo, el historiador judío, registra que la ejecución de Santiago fue vista como un acto de extrema injusticia por aquellos que eran los más justos de la ciudad y los más estrictos en la ley. Estos ciudadanos influyentes se indignaron por la flagrante violación del debido proceso y por la crueldad del sumo sacerdote Ananías, hijo de Anás. Consideraron que la acción de Ananías era una extralimitación de su autoridad y una afrenta a la justicia divina y humana. Enviaron un mensaje urgente al rey Agripa y al procurador romano Albino, quien estaba en camino a Judea, denunciando la ilegalidad de la ejecución. La condena de la acción de Ananías fue tan fuerte que, como resultado directo de la protesta, el rey Agripa depuso a Ananías de su cargo de sumo sacerdote, tan solo 3 meses después del martirio de Santiago. Este hecho es un testimonio elocuente del inmenso respeto que Santiago había cultivado, incluso entre aquellos que no compartían plenamente su fe. Su reputación de el justo era tan sólida que su asesinato no pudo ser tolerado por las conciencias de muchos en la sociedad judía, quienes vieron en ello un acto de impiedad y una mancha en la reputación de Jerusalén. Más allá de la indignación moral, algunos historiadores y comentaristas cristianos, como Eusebio de Cesarea, vieron en el martirio de Santiago un presagio de la inminente destrucción de Jerusalén y su templo. Se creía que la ciudad había colmado la medida de su iniquidad al rechazar y matar a sus profetas y finalmente al Mesías y a sus apóstoles. El asesinato de un hombre tan justo y venerado como Santiago fue interpretado por algunos como la gota que colmó el vaso de la paciencia divina, un evento que aceleraría el juicio de Dios sobre la ciudad. De hecho, apenas unos 8 años después, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén y su templo serían devastados por las legiones romanas, un evento cataclísmico que marcó el fin de una era para el judaísmo y el comienzo de una nueva fase en la historia de la Iglesia. El martirio de Santiago también tuvo un impacto en la dispersión de los líderes cristianos. Aunque la Iglesia de Jerusalén continuaría existiendo, la persecución y el ambiente hostil la obligarían a buscar nuevos centros de evangelización. La muerte de su obispo principal fue un recordatorio brutal de los peligros que enfrentaban los creyentes en la ciudad santa, impulsando a muchos a llevar el evangelio a otras regiones, cumpliendo así, paradójicamente, la gran comisión de Jesús de ir por todo el mundo. La semilla de la fe, regada con la sangre de Santiago, fue dispersada por el viento de la persecución, germinando en tierras lejanas. Así, la muerte de Santiago el Justo fue un evento de profundas y multifacéticas repercusiones. Fue un momento de luto y prueba para la Iglesia, pero también de fortalecimiento y testimonio. Fue un punto de inflexión en las relaciones entre judíos y cristianos,
y un catalizador para la condena de la injusticia. Y para algunos fue una señal ominosa de los juicios divinos que se avecinaban sobre Jerusalén. La vida de Santiago, vivida con justicia y piedad, y su muerte, enfrentada con valentía y perdón, dejaron una huella imborrable, asegurando que su legado perduraría como un faro de fe y un recordatorio del costo del discipulado. Tras el brutal acto de su martirio, el cuerpo de Santiago el Justo, obispo de Jerusalén, fue tratado con la reverencia que su santidad y su sacrificio merecían. Aunque la ejecución fue pública y violenta, la tradición, particularmente la que surge de Eusebio de Cesarea, narra que sus discípulos y seguidores, conmovidos por su inquebrantable testimonio y su oración de perdón, pudieron recuperar sus restos. Con una dedicación que desafiaba el peligro, los creyentes recogieron el cuerpo del apóstol, manchado con la sangre de su martirio, y le dieron una sepultura digna. El primer lugar de su descanso fue un sitio discreto en las cercanías del Templo de Jerusalén, en el Valle de Cedrón, un lugar sagrado para los entierros judíos. Este sencillo sepulcro se convirtió, desde ese mismo instante, en un punto de peregrinación clandestino para los fieles cristianos. Aquellos que habían sido inspirados por su vida y su muerte acudían en secreto para rendir homenaje, orar y encontrar consuelo en la presencia de los restos del justo. La tumba de Santiago se convirtió en un faro de fe y resistencia en una ciudad que pronto enfrentaría su propia catástrofe. La historia, no obstante, no permitiría que el lugar de reposo de tan insigne apóstol permaneciera en la oscuridad. Con el paso de los siglos, y a medida que el cristianismo ganaba reconocimiento y libertad dentro del Imperio Romano, la memoria de Santiago el Justo adquirió una prominencia aún mayor. Durante el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino el Grande y su madre, Santa Elena, emprendieron la monumental tarea de identificar y venerar los lugares sagrados de la Tierra Santa. Fue en este periodo cuando se construyó la primera basílica sobre su tumba, en lo que hoy se conoce como la Iglesia Armenia de San Santiago en Jerusalén. Esta construcción monumental transformó el lugar de su humilde sepultura en un centro de peregrinación reconocido, un testimonio visible de la continuidad de la fe en la Ciudad Santa. Sin embargo, la más notable, y para algunos la más disputada de las tradiciones relacionadas con las reliquias de Santiago el Menor, lo conecta con una historia de vasta propagación. Según la tradición occidental, que se originó en el siglo IX, sus restos, o al menos una parte significativa de ellos, fueron trasladados desde Jerusalén a la península ibérica, a una remota región en el noroeste de lo que hoy es España. Esta tradición sostiene que el cuerpo de Santiago el Justo, tras haber sido milagrosamente transportado, fue descubierto en un lugar que pronto sería conocido como Santiago de Compostela. Este evento, envuelto en el misterio y la leyenda, dio origen a uno de los centros de peregrinación más importantes de la cristiandad medieval, un destino para millones de fieles de toda Europa. El hallazgo de las supuestas reliquias en Compostela, con visiones y señales milagrosas que lo acompañaron, llevó a la construcción de una imponente catedral, la Catedral de Santiago de Compostela, que se convirtió en el destino final del famoso Camino de Santiago. Millones de peregrinos, desde el siglo XI en adelante, caminaron durante meses, superando incontables dificultades para llegar a la tumba del apóstol, buscando la intercesión del Hijo del Trueno, confundiéndolo a veces con Santiago el Mayor, o en este caso, del Justo de Jerusalén. Este peregrinaje masivo no solo fue un fenómeno religioso, sino también cultural y social, que dejó una huella indeleble en la historia de Europa. Es importante notar que esta tradición de la llegada de los restos de Santiago, hijo de Alfeo, o Santiago el Menor a Compostela, es objeto de debate y se entrelaza con la tradición de Santiago, hijo de Zebedeo, Santiago el Mayor, ya que la identificación de cuál de los dos Santiagos está realmente sepultado allí ha sido un tema de discusión histórica y teológica. No obstante, más allá de la precisión histórica de la ubicación de sus restos, la fe y la veneración por San Santiago de Compostela, sin distinción clara entre los dos apóstoles, florecieron con una intensidad innegable, convirtiéndose en un poderoso motor espiritual y cultural.
La figura de Santiago el Justo, con su reputación de piedad y su martirio, inspiró innumerables obras de arte, himnos y textos litúrgicos a lo largo de los siglos. Las iglesias y órdenes religiosas adoptaron su nombre, y las festividades en su honor se celebraron con gran solemnidad en toda la cristiandad. Su vida se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia en la justicia y la fe, incluso frente a la muerte más brutal, puede dejar una huella imperecedera en el alma de la humanidad. Su memoria, de esta manera, se conservó no solo por el cuidado de sus restos, sino por la devoción viva de aquellos que continuaron su legado. Así, el apóstol Santiago, hijo de Alfeo, cuya vida y muerte fueron un testimonio inquebrantable de la fe en Cristo, encontró un lugar de honor duradero en la memoria de la Iglesia. Desde su sepultura inicial en el Valle de Cedrón hasta la grandiosidad de la Catedral de Santiago de Compostela, su presencia espiritual continuó inspirando a millones. Su legado no fue confinado a las páginas de la historia, sino que se manifestó en la veneración de sus reliquias, la construcción de templos en su honor y la devoción de innumerables peregrinos, un testimonio perenne de la victoria de la fe sobre la persecución y la muerte. La Epístola de Santiago, un faro de sabiduría práctica y ética en el canon del Nuevo Testamento, es el legado escrito más tangible del apóstol Santiago, hijo de Alfeo, a la Iglesia Universal, dirigida con la autoridad pastoral del obispo de Jerusalén a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta no es un tratado teológico sistemático en el mismo sentido que las epístolas paulinas, sino una colección de exhortaciones y mandatos éticos que resuenan con la vida ascética y justa de su autor. Es una voz que desde el siglo I después de Cristo clama por una fe auténtica y viviente, una que se manifiesta en una conducta íntegra y en acciones de amor. Una de las piedras angulares de la epístola es su enseñanza sobre la relación indisoluble entre la fe y las obras. En un pasaje que ha sido objeto de profundo debate y reflexión teológica a lo largo de los siglos, Santiago declara: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él argumenta que una fe que no produce frutos de obediencia, justicia y caridad es una fe inerte, un mero asentimiento intelectual sin poder transformador. No contradice la justificación por la fe, proclamada con fuerza por el apóstol Pablo, sino que la complementa y la expande, mostrando que la fe verdadera y salvífica no puede existir aislada de una vida de rectitud y servicio. Es una fe dinámica, activa, que se demuestra por cómo vivimos, por nuestras acciones hacia Dios y hacia el prójimo. Un creyente puede profesar creer en Dios, pero si no se arrepiente de sus pecados o muestra amor práctico, su fe es como la de los demonios, que también creen y tiemblan, pero no obedecen. La epístola de Santiago también pone un énfasis singular en la sabiduría de lo alto y el control de la lengua. El apóstol exhorta a sus lectores a pedir sabiduría a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Pero esta sabiduría, argumenta, se distingue de la sabiduría terrenal, sensual, diabólica por sus frutos. Es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta sabiduría celestial se opone directamente a la contienda y la envidia. Asimismo, Santiago dedica gran parte de su carta a la disciplina de la lengua, declarando que es un miembro pequeño pero poderoso, capaz de encender grandes incendios. Afirma que el que es capaz de controlar su lengua es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Nos advierte que de una misma boca no pueden salir bendición y maldición, y nos desafía a que nuestra forma de hablar refleje la pureza de nuestro corazón, un desafío tan relevante en la era de la comunicación digital como en el siglo I. Otro tema recurrente es la paciencia en la aflicción y la perseverancia en la prueba. Santiago anima a los creyentes a considerar sumo gozo el hallarse en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia debe tener su obra completa para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte cosa alguna. Este mensaje, surgido de un líder que conocía el sufrimiento y la persecución, ofrece consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentan adversidades, recordándoles que las pruebas no son para destruirlos, sino para perfeccionar su carácter y fortalecer su fe.
La perseverancia en la prueba es un testimonio del poder de Dios obrando en el creyente y una señal de que la recompensa divina aguarda a aquellos que no desmayan. La epístola de Santiago también contiene un fuerte componente de justicia social y una condena a la parcialidad y la opresión. El apóstol critica duramente a aquellos que muestran favoritismo hacia los ricos y desprecian a los pobres, declarando que tal actitud es una transgresión de la ley real del amor al prójimo. Advierte a los ricos que acumulan tesoros en la tierra que sus riquezas se pudrirán, y que los gemidos de los obreros que no han sido pagados han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Esta preocupación por la justicia social y la defensa de los oprimidos refleja la enseñanza de Jesús y la propia reputación de Santiago como el justo, un líder que no temía confrontar la injusticia y la desigualdad. Es un llamado atemporal a la Iglesia a ser una voz profética en favor de los marginados y a practicar una fe que se manifiesta en la equidad y la compasión. La carta culmina con exhortaciones sobre la oración eficaz, la confesión de pecados y la restauración de los errantes. Santiago anima a los enfermos a llamar a los ancianos de la Iglesia para que oren por ellos y los unjan con aceite, con la promesa de que la oración de fe salvará al enfermo. Subraya la importancia de confesar los pecados unos a otros y de orar unos por otros para ser sanados. Además, hace un llamado a aquellos que desvían a un pecador del error de su camino, con la promesa de que salvarán un alma de la muerte y cubrirán multitud de pecados. Estas enseñanzas sobre la oración, la comunidad y la restauración reflejan una visión holística de la fe, donde la vida espiritual se nutre en la relación con Dios y con los hermanos. Así, la Epístola de Santiago, escrita por el pilar de la Iglesia de Jerusalén, es un manual práctico para el discipulado auténtico. No ofrece una teología abstracta, sino una fe viva que se vive en el día a día. Sus enseñanzas sobre la fe y las obras, el control de la lengua, la paciencia en la prueba, la justicia social y la oración, continúan siendo una fuente inagotable de sabiduría y un desafío constante para los creyentes de todas las épocas. La voz de Santiago el Justo, resonando desde el primer siglo a través de las páginas de su carta, sigue llamando a la Iglesia a una fe coherente, a una vida de santidad práctica y a un amor que se demuestra con acciones, forjando el carácter de Cristo en cada alma que obedece. La vida y el sacrificio de Santiago el Justo, obispo de Jerusalén y autor de una de las epístolas más prácticas del Nuevo Testamento, no se confinaron a las páginas de los libros históricos o a la memoria de una generación. Por el contrario, su figura se inmortalizó en el corazón mismo de la Iglesia, manifestándose de manera palpable en las celebraciones litúrgicas, las obras de arte sacro y las devociones populares que han perdurado a través de los siglos, uniendo a los creyentes de diversas épocas con el pilar de la fe en Jerusalén. En el calendario litúrgico de la Iglesia, la festividad de Santiago, hijo de Alfeo, se celebra tradicionalmente el 3 de mayo en la Iglesia Católica Romana, aunque otras tradiciones cristianas lo conmemoran en fechas diferentes. Este día es una ocasión para que los fieles de todo el mundo honren su memoria, reflexionen sobre su vida de justicia y piedad, y renueven su compromiso con las verdades que él proclamó. Las liturgias se engalanan con vestiduras especiales, los cantos resuenan con alabanzas a Dios por el testimonio del apóstol, y las homilías se centran en las enseñanzas de su epístola, particularmente en la relación vital entre la fe y las obras. Es un momento en que la Iglesia Universal se conecta con sus raíces apostólicas, recordando que la fe que profesa fue sembrada y nutrida por figuras como Santiago. En el vasto y rico universo del arte cristiano, Santiago el Justo es una figura recurrente, aunque a menudo se le distingue cuidadosamente de su homónimo, Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Su representación iconográfica busca capturar la esencia de su carácter y su ministerio. Frecuentemente se le muestra con un libro o un pergamino, un claro atributo que alude a su autoría de la Epístola de Santiago, destacando su papel como maestro y guardián de la doctrina. Este libro no es solo un símbolo de conocimiento, sino de la palabra de Dios que él vivió y enseñó, una palabra que exhorta a la acción y a la piedad práctica. Otra representación común de Santiago el Menor lo muestra con un báculo pastoral o un bastón de peregrino,
lo que simboliza su liderazgo como obispo de Jerusalén y su autoridad espiritual. En ocasiones también se le asocia con el basto o mazo de batanero, el instrumento que, según la tradición, fue utilizado para darle el golpe mortal en la cabeza durante su martirio. Este atributo, aunque gráfico, sirve como un recordatorio sombrío pero poderoso de su sacrificio supremo y de la brutalidad de su muerte por causa de Cristo. Estas imágenes artísticas, desde los frescos medievales hasta las esculturas renacentistas y las vidrieras góticas, sirven como ventanas a la historia de la salvación, invitando a la contemplación y a la emulación de las virtudes del apóstol. En el ámbito de la arquitectura eclesiástica, numerosas iglesias y capillas a lo largo del mundo cristiano han sido dedicadas a San Santiago, hijo de Alfeo. Estos templos, desde humildes oratorios hasta majestuosas basílicas, sirven como centros de devoción donde los fieles se reúnen para honrar su memoria y buscar su intercesión. La solemnidad de sus altares y la belleza de sus vitrales a menudo narran visualmente la historia de su vida, desde su llamado hasta su martirio, convirtiendo el espacio sagrado en un libro abierto de fe y tradición. La influencia de Santiago también se extiende a la himnología y la oración privada. Los himnos antiguos y modernos entonan su alabanza, celebrando su justicia, su paciencia y su testimonio. En las oraciones personales, los creyentes pueden invocar a San Santiago el Justo, pidiendo su intercesión para obtener sabiduría en las pruebas, fortaleza para controlar la lengua y gracia para vivir una fe que se manifieste en obras de amor y justicia, tal como él enseñó. Su figura se convierte en un modelo de santidad accesible, un compañero espiritual en la jornada de fe. En el cristianismo oriental, donde su figura es especialmente prominente, Santiago es celebrado no solo como el obispo de Jerusalén, sino también por la divina liturgia de San Santiago, una de las más antiguas y veneradas liturgias eucarísticas de la Iglesia. Aunque la autoría directa de la liturgia en su forma actual es compleja y resultado de un desarrollo a lo largo de los siglos, su asociación con el apóstol subraya su inmensa importancia en la tradición de adoración y culto. Esta liturgia, con sus profundas oraciones y su rica simbología, es un testimonio vivo del legado de Santiago en el corazón de la ortodoxia, un hilo que conecta a los fieles de hoy con la Iglesia Apostólica original de Jerusalén. Así, la memoria de Santiago el Justo no es un eco lejano, sino una presencia viva y palpable en el arte, la liturgia y la piedad de la Iglesia. Su rostro, inmortalizado por artistas y venerado por los fieles, nos recuerda que la fe verdadera es aquella que se vive con justicia, se proclama con sabiduría y se sella con el sacrificio. El apóstol, que fue un pilar discreto en su vida, se convirtió, a través de su legado, en una fuente inagotable de inspiración, guiando a las almas a buscar la sabiduría de lo alto y a manifestar su fe a través de obras que glorifican a Dios y benefician al prójimo. Su historia, tejida en el sagrado entramado del cristianismo, sigue predicando una fe que transforma el corazón y el mundo. La Iglesia primitiva, en sus primeros años, no era un monolito homogéneo, sino un cuerpo vibrante y a menudo tenso que luchaba por definir su identidad en la encrucijada entre la herencia del judaísmo y la universalidad del Evangelio de Cristo. En el epicentro de esta dinámica, la figura de Santiago, hijo de Alfeo, se erigió como un tejedor de dos mundos, un puente viviente entre la rica tradición de la antigua alianza y la gloriosa revelación de la nueva. Su vida y ministerio fueron cruciales para mantener la unidad y la coherencia de la fe en un periodo de profunda transición. Santiago, conocido como el Justo, era reverenciado por su estricta piedad judía y su meticulosa observancia de la ley. No solo era un seguidor de Jesús, sino también un hombre profundamente arraigado en las costumbres y prácticas de su pueblo, lo que le valió el respeto de muchos judíos que no habían aceptado a Cristo como Mesías. Esta reputación de justicia y observancia le permitió ser un mediador creíble entre los creyentes judíos que insistían en la necesidad de la circuncisión y la observancia completa de la ley para los gentiles, y los apóstoles como Pablo y Bernabé, quienes abogaban por la libertad de la ley para los conversos gentiles.
El momento cumbre de su rol como puente se manifestó en el Concilio de Jerusalén, celebrado aproximadamente en el año 49 o 50 después de Cristo. La disputa sobre la ley mosaica para los gentiles amenazaba con crear una brecha irreparable entre las facciones judía y gentil de la Iglesia. Después de acalorados debates y poderosos testimonios de Pedro y Pablo, fue Santiago quien, con su sabiduría y autoridad, pronunció la sentencia que traería la paz. Él no abolió la ley de Moisés, pero discernió el propósito de Dios de incluir a los gentiles en su pueblo, sin imponerles el yugo completo de la ley. Su decisión de pedir solo unas pocas abstenciones de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, fue una obra maestra de compromiso y discernimiento espiritual. Fue una solución que honró la tradición judía y al mismo tiempo abrió de par en par las puertas del Evangelio a todas las naciones, asegurando que la fe en Cristo fuera accesible a todos sin barreras culturales innecesarias. Este acto cimentó la unidad de la Iglesia y afirmó su vocación universal. La Epístola de Santiago es un reflejo de este equilibrio. Aunque profundamente arraigada en el pensamiento judío y las enseñanzas de la sabiduría, como el libro de los Proverbios, la carta eleva el mensaje de Cristo a la cumbre. La insistencia en que la fe sin obras es muerta no era un rechazo de la gracia, sino una profunda convicción judía de que la verdadera piedad siempre se manifiesta en la obediencia práctica y la justicia. Santiago no separaba la creencia de la conducta ni la doctrina de la ética, sino que las veía como dos caras de la misma moneda de una fe viva. Esta perspectiva era esencial para los primeros creyentes judíos, quienes veían en la nueva fe el cumplimiento y no la abrogación de sus antiguas promesas. Su figura sirvió como un ancla para la comunidad judío-cristiana en Jerusalén. En un periodo de creciente polarización y hostilidad por parte de las autoridades judías hacia los seguidores de Jesús, la reputación intachable de Santiago, su vida ascética y su adhesión a la justicia le permitieron mantener cierta credibilidad y respeto incluso entre aquellos que no aceptaban a Jesús como el Mesías. Su presencia en el templo, sus oraciones constantes y su vida de piedad lo convirtieron en un puente de diálogo, aunque precario, entre los dos grupos, demostrando que era posible ser un fiel seguidor de Jesús sin renunciar a la propia herencia judía. Sin embargo, el destino de un tejedor de dos mundos en tiempos de conflicto es a menudo trágico. Precisamente por ser un puente, Santiago se convirtió en una amenaza para aquellos que buscaban una separación radical y sin concesiones. Su popularidad y su capacidad para atraer a judíos al cristianismo lo hicieron un blanco principal para las facciones más extremistas del judaísmo, que veían en él no un conciliador, sino un traidor a la antigua fe. Su martirio, orquestado por el sumo sacerdote Ananías, fue un intento brutal de romper ese puente, de silenciar la voz que unía ambos mundos y de afirmar la supremacía de una interpretación legalista y exclusivista. A pesar de su muerte, el legado de Santiago como puente perduró. Su epístola continuó guiando a las comunidades judío-cristianas dispersas, y su ejemplo de vida justa siguió inspirando a la Iglesia. La sabiduría de su liderazgo en el Concilio de Jerusalén aseguró que el cristianismo no se convirtiera en una secta exclusivista del judaísmo, sino en una fe universal abierta a todos los pueblos. El justo fue esencial para que el Evangelio pudiera extenderse sin las barreras de la ley ceremonial, permitiendo que la gracia de Cristo fluyera libremente a gentiles y judíos por igual, cumpliendo así las promesas hechas a Abraham de que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones. Así, Santiago, hijo de Alfeo, se erige como una figura central en la comprensión de cómo el cristianismo, arraigado en las promesas de Dios a Israel, floreció como una fe para toda la humanidad. Su vida, sus enseñanzas y su martirio son un testimonio perenne de que la verdad de Cristo no anula lo bueno de la antigua alianza, sino que la perfecciona y la expande. Él fue el tejedor sagrado que, con su justicia y su sabiduría, unió hilos aparentemente dispares para formar el rico y complejo tapiz de la Iglesia universal,
un recordatorio de que la fe auténtica busca la unidad en la diversidad y la verdad en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. La figura de Santiago, hijo de Alfeo, el apóstol conocido como el Justo, y obispo de la Iglesia de Jerusalén, no es una mera reliquia del siglo I, relegada a los anales de la historia antigua. Por el contrario, su vida, sus enseñanzas y su martirio resuenan con una urgencia profética y una relevancia innegable para cada creyente que navega las complejidades del siglo XXI. En un mundo saturado de información y sediento de autenticidad, la voz de Santiago se alza como un llamado a una fe genuina, práctica y transformadora. En una era donde la espiritualidad a menudo se reduce a una experiencia emocional o a una mera adhesión intelectual, Santiago nos confronta con la verdad ineludible de que la fe sin obras es muerta. Su epístola, con su énfasis en la necesidad de que la creencia se manifieste en la conducta, nos desafía a ir más allá de la mera profesión verbal. ¿Creemos realmente si nuestra vida no refleja la justicia, la compasión y la obediencia a Dios? Santiago nos empuja a una autoexaminación honesta, invitándonos a vivir una fe que sea palpable, que se demuestre en cómo tratamos al pobre, cómo controlamos nuestra lengua y cómo perseveramos en las pruebas. Es una invitación a la coherencia, a la integración plena de nuestra fe en cada faceta de nuestra existencia, recordando que la verdadera espiritualidad se vive en las calles, no solo en los templos. La justicia social que Santiago defendió con fervor, condenando la parcialidad hacia los ricos y abogando por la causa de los oprimidos, tiene una resonancia particular en un mundo marcado por abismales desigualdades. Su voz resuena como un grito profético contra la explotación, la avaricia y la indiferencia hacia el sufrimiento humano. Nos recuerda que la fe verdadera no puede ser pasiva ante la injusticia, sino que debe ser una fuerza activa para la equidad y la compasión. La Iglesia de hoy, como la de Jerusalén en el siglo I, está llamada a ser la voz de los sin voz, a defender la dignidad de cada ser humano y a trabajar por un mundo que refleje los valores del reino de Dios. Su sabiduría práctica, especialmente en el control de la lengua, es una lección crucial para una sociedad inmersa en la comunicación digital. En la era de las redes sociales, donde las palabras se esparcen como fuego incontrolable, las advertencias de Santiago sobre el poder destructivo de la lengua son más pertinentes que nunca. Nos desafía a ser cuidadosos con lo que decimos, a usar nuestras palabras para bendecir y edificar, no para destruir o maldecir. Su llamado a que de una misma boca no salgan bendición y maldición es un principio vital para la armonía en nuestras comunidades y familias, y un antídoto contra la polarización y el odio que a menudo caracterizan el discurso público. Finalmente, el martirio de Santiago el Justo se alza como un testimonio perenne de la fidelidad y el costo del discipulado. En una época donde la fe a menudo se diluye para evitar el conflicto o la impopularidad, su inquebrantable postura ante el Sanedrín y su oración de perdón en el umbral de la muerte nos inspiran a una valentía radical. Nos recuerda que seguir a Cristo implica una entrega total, que puede llevarnos a contradecir las corrientes dominantes y en algunos lugares del mundo, incluso a enfrentar la persecución. La sangre de Santiago es un recordatorio de que la fe verdadera es digna de todo sacrificio y que la recompensa celestial supera con creces cualquier pérdida terrenal. Así, Santiago, hijo de Alfeo, el obispo de Jerusalén, sigue siendo un maestro atemporal para la Iglesia de hoy. Su legado nos impulsa a una fe que no es solo de palabras, sino de obras, a una piedad que busca la justicia, a una sabiduría que controla la lengua y a una valentía que abraza el costo del discipulado. Que la historia del Justo nos mueva a todos a una mayor coherencia, a una vida de integridad y a un compromiso inquebrantable con el Evangelio, para que como Él podamos ser hallados fieles hasta el fin y nuestras vidas glorifiquen al Dios que servimos. Para finalizar, te invitamos a suscribirte a Enigmas Bíblicos y de Fe y a activar la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre las fascinantes verdades de la palabra de Dios y sus misterios.